y bienvenidos a todos quienes están conectados, ¿no?, con nuestros encuentros virtuales de Proética. En el día de hoy abordaremos el tópico de la ética en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, con el especialista Francisco Abad. Francisco Abad es abogado, financista, profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, activista social, especialista en derechos humanos y también especialista en el tópico de la ética relacionada con el mundo de los negocios y el mundo empresarial. Como ya saben aquellos que están familiarizados con nuestros encuentros, la dinámica de los mismos es que tenemos una primera fase donde nuestro invitado expone durante unos 40 minutos y luego pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas en la sección del chat. Y bueno, sin más preámbulos, entonces los dejamos con Francisco Abad. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, Leonardo, y en ti, a Proética, por esta invitación. De verdad que es un gusto siempre pues, compartir este tema. Como tú decías, vamos a hablar del tema de ética y la empresa, que es parte de una investigación que yo estoy haciendo mayor sobre ética y dinero. En un momentico abro la presentación, que me está dando como un chin de brega abrirla. Aquí estamos. Como dijo Leonardo, yo he dedicado esta parte de mi vida a la investigación ética. Yo soy de formación abogado, luego me hice financista y banquero. Y por mucho tiempo fui banquero y en un momento yo me empecé a preguntar por qué yo estoy haciendo a gente rica más rica. Y como que no encontraba una respuesta que me satisfaciera. Y esa pregunta pues me fue llevando primero de pasar del mundo financiero formal al mundo del desarrollo económico y de ahí al mundo académico, donde estoy haciendo investigación de eso, cómo manejar el dinero de forma ética y por qué. Yo tengo 3 frases antes de iniciar la ponencia formal, ¿verdad? Técnica. La primera es del cineasta Woody Allen, que dice: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Muchas veces cuando hablamos de ética y dinero, de ética y empresa, mucha gente se burla con total descreimiento de la posibilidad. Pero gracias a Dios las cosas cambian y nosotros en nuestro constante avanzar, pues como especie humana tendemos a la mejoría. Y eso me da a mí cierta esperanza. ¿Por qué yo estoy trabajando el tema de ética y dinero? Bueno, porque yo creo en el futuro. Y creo en el futuro porque me voy a pasar allá el resto de la vida con Dios delante. Lo segundo que quiero decir es esta frase del escritor Howard Zinn: si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos. Muchas veces el cambio que estamos queriendo y deseando está en nuestras propias manos. Sin embargo, vemos el cambio nuestro como tan pequeñito e insignificante que no lo hacemos. Y con eso nos convertimos en piedra de tropiezo para el cambio mayor. Este tema de la ética en los negocios debe venir de la adaptación del comportamiento de todos y cada uno de nosotros, los dueños, los empleados, los consumidores, todo el que participa de la dinámica económica tiene que manejarse de una forma distinta. Por eso esta segunda frase. Y finalmente, el famoso emprendedor Steve Jobs, creador de la marca Apple, dice que aquellos que están lo suficientemente locos para creer que puedan cambiar el mundo son quienes lo cambian. Cuando Apple empezó por allá por mediados de los 80, era imposible pensar que un computador personal iba a existir, o sea, que la computadora se iba a usar para el uso personal, no solamente empresarial. Eso no se podía pensar. Que 30, 40 años después, no solamente que la mayoría de la gente tiene un computador en su casa, sino que ya el computador es un mecanismo obsoleto. Los teléfonos celulares
que tenemos cada uno de nosotros uno, compiten con ellos en todo tipo de capacidades. Y eso se debe a que un loco soñó. Entonces es bueno soñar. En 1962, tal vez el más importante economista que existía en la Tierra era el señor Milton Friedman, un economista norteamericano. Y él decía que la empresa no tiene otra responsabilidad que el de hacer beneficio. Y cuando animada por un impulso de benevolencia, intenta asumir otras responsabilidades, resulta más a menudo de mal que de bien. Quería decir, como en buen castellano, zapatero a tu zapato. La empresa debe producir dinero. Sin embargo, eso prontamente después de esa fecha empezó a cambiar. Y empezó a cambiar, ¿por qué? Ahí les pongo dos imágenes, gracias a Dios ya ambas en el pasado, una de las protestas de hace 2 años en torno a las elecciones municipales y la otra de la Laguna de Cabral, aquí en Santo Domingo, seca durante la sequía que nos azotó al país hasta hace como 2 años. Tanto los cambios sociales como los cambios ambientales han dictado un mundo nuevo, donde el hacer dinero no puede ser el único objetivo de un negocio, de una empresa. De igual manera, yo no me voy a distraer mucho con historia, aunque quienes me conocen saben que me fascina la historia, porque es la manera de uno explicar dónde estamos y hacia dónde vamos. El fenómeno de la globalización, que empezó formalmente con la caída del muro de Berlín en el 89, creó un mundo mucho más unido, mucho más compacto, pero también tumbó muchas fronteras, con lo cuales las empresas pudieron desarrollarse de manera mucho más amplia en el mundo. No es que empezó ahí, pero que se hizo mucho más fácil y por lo tanto mucho más prevalente, que las empresas no respondieran a un solo territorio, a una sola legalidad, sino que estuvieran en varios territorios sometidos a diversas legalidades y con un compromiso entonces mayor, que no era solamente cumplir la ley, sino cumplir con un comportamiento apegado a la ética. En este mapita también le estoy marcando las diferentes crisis económicas y financieras que movieron al mundo desde 1994, que fue la primera gran crisis en México, después de la caída o después del fenómeno de la globalización, hasta la última, que es la crisis del 2008 que pasó en el mercado inmobiliario norteamericano y afectó al mundo. Cada vez es más claro que el comportamiento de una empresa tiene efectos que van mucho más allá de su realidad inmediata. Hay empresas, varias empresas, muchas empresas, que son mucho mayores que cualquier país. Y las decisiones que toman sus ejecutivos tienen repercusiones mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Y eso obliga a la empresa a plantearse una nueva manera de ser y de hacer. Aquí les tengo una listica de una serie de empresas que son mayores que muchas economías. Ustedes se fijan, empezamos con la economía más grande del mundo, la norteamericana. Abajo están los chinos, los alemanes, los japoneses, los franceses. Pero en el punto, en el sitial 10, está Walmart, el famoso distribuidor de minorista norteamericano. Está en el puesto 15 la empresa nacional de petróleo China. Está Shell en el puesto 18, Exxon en el puesto 21, la Volkswagen en el puesto 22, Apple en el puesto 25. Como pueden ver, estas empresas, uno, tienen activos y dos, tienen operaciones que son mucho más grandes que muchos países. Y eso nos obliga a revisar de una manera muy minuciosa, pero también muy flexible, la manera en que las empresas hacen negocios en la tierra. Esta gráfica, más que nada, lo que busca es hacer entender esa idea.
La persona que ven en la fotografía es, ¿verdad? Una persona que pertenece a la tribu Masai Mara en la planicie africana. Y esta persona está comunicada por un celular con el resto del mundo. Cuando yo vivía en Kenia, una de las cosas que más me llamaba la atención era como estas personas que cuando uno le ve la indumentaria tribal, podría asumir que son, ¿verdad?, más atrasados que uno, transaban desde su teléfono, tanto comprando como vendiendo, porque muchos eran microempresarios que permitían la transaccionalidad de sus negocios a través de sus celulares. El mundo cambió hace tiempo y la idea de que la empresa solo debe crear beneficios para aquellos que la controlan ya también cambió. No puedo como remacharle tanto ese punto de que las decisiones adoptadas en la sede corporativa de las multinacionales afectan las economías de países enteros. De la misma manera que las decisiones de los gobiernos afectan las corporaciones transnacionales. Entonces, hay una relación bionívoca que tiene que ser vista y estudiada desde esto que llamamos ética. La pregunta que queda al final de esta presentación es esa, y la hago al principio, pero es la pregunta que yo quiero que ustedes se lleven a su casa y sigan masticando, rumiando cuando esto acabe. ¿Pueden las empresas constituirse en un verdadero motor de cambio hacia un mundo más justo y socialmente estable y ambientalmente equilibrado? ¿Deben las empresas asumir ese error? Llevo 20 años, lleva 20 años, perdón, construir una reputación y 5 minutos destrozarla. Si empiezas en ello, harás las cosas de forma diferente. Esta frase es del inversionista más importante de la historia del mundo, prácticamente. El señor Warren Buffett, una persona que empezó muy humildemente haciendo inversiones, que todavía vive y que todavía se maneja, vive en la misma casa que vivía hace 50 años, con el mismo vehículo, con la misma señora, pero es un hombre tan rico que en algún momento obligó a la reina Isabel, que falleció recientemente, a devaluar su moneda. Y es Warren Buffett el que nos dice la importancia de construir y preservar una reputación para una empresa. Y esa idea de la reputación está muy pegada a esta motivación para un comportamiento ético de la empresa. Yo no sé si ustedes están al conocimiento de este caso del 2005. En el 2005, el mundo aprendió que la empresa de vehículos Volkswagen estaba mintiendo acerca de las emisiones de CO2 de sus vehículos. Y era una mentira un tanto tonta. ¿Por qué? Bueno, Volkswagen estaba realmente con el liderazgo mundial en cuanto a emisiones, pero estaba diciendo que estaba mucho mejor que su contrincante. Y lo que estaba era realmente mintiendo. Fíjense aquí cómo el valor de la acción de esa empresa, cuando se descubre la mentira, cae de $37 por acción a $27 por acción. Esa mentira, y ustedes van a ver esto más en detalle en esta presentación, le dolió mucho en el bolsillo a la Volkswagen. Aquí les doy un poquito una descripción de la Volkswagen. Y yo quiero que se concentren en la oración que está al final. En este sentido, el caso es doblemente grave, porque de un lado era una mentira, y eso es grave. Y del otro, hablaba de un desprecio manifiesto a la salud del planeta. La mentira era para ocultar el daño que le estaba haciendo al planeta. Aquí hay algunos indicadores, de nuevo,
en el centro hay una comparación, perdón, del valor de la acción de esa empresa versus su competidor. Está la Ford, está la Toyota, está la General Motors y abajo la Volkswagen. Y pueden ver cómo hubo una reducción a nivel del mercado, tal vez de 20 puntos, pero la Volkswagen fue de 5 puntos. Nuestro país no tiene una bolsa de valores lo suficientemente desarrollada para que tenga un peso específico grande en la vida de las personas. Pero en las economías más desarrolladas, en Alemania, en Estados Unidos, en China, en Argentina, en Brasil, la bolsa de valores tiene un peso muy específico en la economía de los países y en su inflación. La Volkswagen estaba en los mejores rankings globales, tenía todos los índices que se le podían pensar y de acuerdo con el GRE, que también vamos a ver dentro de poco qué es eso, era un líder en la sostenibilidad de su empresa, o sea, era una empresa ética. Disponía de un código ético que habían firmado más de 70,000 empleados. Sin embargo, mintió. Y esa irresponsabilidad de mentir, oiga lo que le costó, de arriba para abajo, 35,000 millones de dólares en multas entre el año 2015 y 2020, que fue cuando yo escribí esa frase. El desplome que le mencionaba de las acciones, del valor de las acciones en el mercado, y finalmente el CEO, el ejecutivo principal en nuestro país, el vicepresidente ejecutivo, el presidente ejecutivo, el director ejecutivo, fue imputado y está siendo procesado en los Estados Unidos. Actualmente, yo busqué hoy esto para estar seguro de que estaba al tanto con la última noticia. Él es considerado prófugo de la justicia norteamericana. Y en el junio del 2021 fue forzado a pagar 10 millones de euros junto con otros ejecutivos en compensaciones a la Unión Europea por la mentira. Así de importante es la ética para la empresa de hoy. El objetivo de este ejemplo no es asustar a nadie, ni tampoco hacer del Volkswagen un leña del árbol caído, sino nada más decirle a ustedes, a los participantes, qué tan importante es la conducta ética de la empresa de hoy y cómo puede afectar sus resultados. ¿A quiénes pertenecen las empresas? Muchas personas piensan que las empresas son de sus accionistas, de los dueños, pero cada vez menos eso es así. Porque aunque sí es verdad que los accionistas, los dueños, son los que forman parte de las asambleas y los consejos de administración y etcétera, las empresas subsisten, viven, se deterioran gracias a sus clientes. Si los clientes no creen en esa empresa, la empresa no vive. Entonces, la empresa no es solo de sus accionistas, también es de sus clientes. Ese cambio en el paradigma se complementa con este otro. Dicen que una empresa no es lo que dice que es lo que dicen de ella sus grupos de interés. O sea, esas personas, empleados, accionistas, intermediarios, proveedores, que hacen y que interactúan con la empresa. Y le pongo un ejemplo sencillo. Si usted tiene un amigo o amiga que trabaja para una institución privada, en este caso, y usted cada vez que se ve con ese amigo o esa amiga, la oye o le oye hablando pestes de esa empresa, lo más seguro su opinión de esa empresa va a estar muy afectada por eso que dice ese empleado. Entonces, es importante para la empresa que sus empleados, por ejemplo, tengan una relación amigable con ella, la cuiden y hablen bien de ella. En el año 1970 y algo, hubo un ejemplo
que se hizo famoso en el mundo, porque un empleado de la Toshiba, una empresa japonesa que en nuestra, o sea, hace tiempo era famosa por los radios, los abanicos que hacía, pero en este caso era un radio. Le sucedió esto: un empleado de la Toshiba iba en un tren y él se para y le da el asiento a otra persona, y la otra persona es otro hombre joven, y le dice: ¿por qué usted me da el asiento? No, porque usted mire el radio Toshiba que usted lleva en la mano. Yo trabajo para la Toshiba, usted es un cliente, siéntese por favor. Entonces, ese tipo de comportamiento a ese cliente le tiene que haber dicho lo alto que pensaba ese empleado de su empresa. Eso es lo que genera el comportamiento ético de la empresa. En ese sentido, la nueva empresa debe incluir esto que llamamos responsabilidad social. O sea, una serie de acciones y actuaciones que van más allá de la obligación legal de la empresa y que responden a preocupaciones sociales y medioambientales, tanto en cuanto a sus operaciones como a sus relaciones comerciales. Ese concepto de responsabilidad social empresarial inicia a finales de los 60. Si ustedes vieron la primera frase que yo puse de Friedman, era del 62. Este concepto empieza a desarrollarse en el 68, 68. Esto de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, el día de hoy se mueve la empresa cada vez a un paso superior a esto que llamamos la sostenibilidad. No es solamente cumplir con mi responsabilidad social, sino actuar de manera tal que yo como empresa sea sostenible en el tiempo y en el espacio. Y esto implica una nueva dirección que sea capaz de mantener un diálogo abierto con los grupos de interés que están alrededor de la empresa. ¿Qué es un grupo de interés? Bueno, cualquier grupo humano que tenga un interés legítimo en esa empresa. Obvio, los accionistas, los empleados, pero también las comunidades. Cuando nosotros vemos situaciones de tensión social en una comunidad cañera o en torno a la central eléctrica tal o cual, en otros países, en torno a un derrame petrolero, aquí en torno a las minas de Cotuí, esas empresas no pueden ser ajenas, no pueden ser ignorantes de lo que sucede a su alrededor, porque generalmente lo pagan muy caro. Y las 4 áreas en las que ellos deben hacer esfuerzos concretos son áreas que tienen que ver con derechos humanos, derecho del trabajo o del trabajador, el respeto al medio ambiente y la lucha contra la corrupción administrativa. Yo hago una acotación aquí muy personal. En 1900, no, como en el año 2010, yo daba clase en una universidad y me tocó recibir un profesor experto en ética de una universidad francesa. Y este señor estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, dando una presentación online para motivar a estudiantes que se sumaran al programa. Y uno de los estudiantes al final le preguntó que qué él pensaba del comportamiento ético de la banca dominicana. Y este señor dijo: bueno, yo te voy a responder con una cosa, o sea, como con un ejemplo. Si alguien manda dinero de un banco dominicano a un banco francés, lo más seguro el banco francés cierre esa cuenta ya, porque le sale más barato cerrar la cuenta que averiguar si el dinero que llegó de Dominicana es limpio o sucio. Señores, primero que ese evento estaba siendo financiado por un banco, estaba siendo patrocinado por un banco. Y segundo, que yo no me podía creer que tuviéramos tan mala reputación. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que realmente sí. Nosotros tenemos como nación
y el sector empresarial dominicano como sector empresarial tiene retos importantes en estos 4 puntos, tanto en los derechos humanos como en los derechos de sus trabajadores, como en el respeto al medio ambiente y el cuidado al medio ambiente, como en la lucha contra la corrupción. Y eso se nota. Tal vez no es nuestra realidad, no es nuestra burbuja, pero sí en la realidad más amplia. Yo voy a dar una revisadita un poquito rápida de estas próximas láminas, porque no quisiera atrasarme mucho con el tiempo, pero para mí es importante que hablemos de lo que es la ética, ¿verdad? Y de cómo se diferencia de la moral y de cómo llegamos aquí. O sea, la ética es esa parte de la filosofía que valora el comportamiento humano, que nos ayuda a decidir, o de los humanos, porque una empresa no es un humano, pero es de los humanos, que nos ayuda un poco como a decidir lo que está bien y lo que no está bien. Viene, ¿verdad? O sea, inicia, como nosotros la conocemos, en la cultura griega, entre los filósofos griegos, y esos filósofos estaban obsesionados con 3 ideas. La idea de bondad, de lo bueno, de que debemos siempre buscar lo bueno. La idea de la belleza, algo que sea estéticamente equilibrado. Y la idea de la verdad, de que debemos siempre tratar de encontrar lo cierto y movernos en esa dirección. Y por mucho tiempo, estas 3 ideas han sido el norte de la humanidad, o por lo menos de sus pensadores. Yo siempre digo que Dios vive como en el triangulito del medio, pero ese es otro tema. Volviendo a la ética y a los griegos, ellos, ¿verdad?, desarrollaron 3 métodos para estudiar esas 3 cosas. Y para la verdad desarrollaron las ciencias, para la bondad desarrollaron la ética y la moral, y para la belleza el arte. Entonces, ese ámbito de la realidad, ¿verdad? La ciencia brega con todo lo que es. Por eso ustedes tienen las ciencias físicas que estudian la realidad del mundo, los materiales de construcción y ese tipo de cosas. La ética estudia el deber ser, el deber ser. Y eso es algo que es lo que nos trae aquí hoy. ¿Cómo debe ser el comportamiento humano? ¿Es mi comportamiento el adecuado? ¿Y en qué parámetros yo me valgo para tomar esa decisión? Y finalmente, las artes como manera de estudiar y de perfeccionar esa estética, ese sentido de apreciación de lo bello. Ahí hay unas fotos de unos señores que son filósofos que de alguna u otra manera marcaron la historia de la humanidad. El primero es Aristóteles, el segundo es Maquiavelo, el tercero es Descartes, pienso luego existo, el cuarto es Emmanuel Kant y el último es Carlos Marx. Normalmente cuando yo enseño esto con un poco más de tiempo, yo hago una explicación un poco larga de cómo ha progresado la historia de la filosofía hasta traernos al punto donde estamos, que no es donde está Carlos Marx. Estamos un poquito más para adelante. Pero quiero nada más decir que la concepción del hombre y de lo que significa ser humano, que cada vez más se ha ido expresando en una expansión de los derechos de la persona humana, es donde desemboca un poco la revolución industrial. Esa revolución industrial como que un poco hace un hiato o se detiene, y hay 2 eventos históricos que la cuestionan y la compelen a reinventarse. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto que nosotros asumíamos como verdades absolutas, nos dimos cuenta que eran relativas. Y estas ideas de arte, ciencia y ética, pues empezaron a cambiar. Ahí tenemos la famosa ecuación de Albert Einstein que da inicio a la relatividad del átomo y por lo tanto a la bomba atómica y todo lo demás. El segundo a la izquierda es el cuadro de Pablo Picasso, Guernica, sobre la batalla que destruyó una población muy querida para él en España. Sin embargo, con un concepto de la belleza que realmente reta profundamente el concepto de belleza que tenían los clásicos. Sin embargo, cualquiera que se vea ante el Guernica, pues se siente compelido frente a él. Y arriba están las primeras protestas de la segunda ola feminista buscando la igualdad de pago entre hombres y mujeres. De nuevo, yo no me quiero detener mucho en esto,
sino simplemente decir que la problemática del empresariado frente a una realidad globalizada y donde la sociedad cada vez pide más y necesitando incluir en su proceso de decisión tanto a sus empleados como a sus clientes, como a sus suplidores, lo obligan a agenciarse de la ética para producir respuestas que sean adecuadas. Y volvemos a la idea anterior. Una empresa no es lo que dice que es lo que dicen de ella sus grupos de interés. Yo estoy tratando de no mencionar empresas locales para hacer lo más diplomáticamente posible esta presentación, pero en este caso no me puedo ayudar. Si nosotros le preguntáramos hace un año o 2 años tal vez a la ¿verdad? Generadora de Punta Catalina, ¿qué es Punta Catalina? Y le preguntamos a los grupos de interés, a estas personas que estábamos alrededor de ella, a los que nos beneficiábamos o nos dejábamos de beneficiar por la producción o no de energía, a los que pagábamos impuestos en este país, ¿qué es? Tendríamos 2 respuestas diametralmente distintas, y la segunda, creo que podemos estar de acuerdo, pesaría más que la primera. Ahora, este gobierno o esta administración ética de la empresa, como le digo, se expresa en 3 vertientes. La primera es el gobierno a lo interno de la empresa. Esto que hoy se conoce como gobierno corporativo, que no es nada más que el marco que define los derechos y responsabilidades en las que interactúan los distintos organismos que están alrededor de una empresa. Es un sistema que trata de balancear los intereses muchas veces encontrados entre dueños, empleados y la sociedad. Y eso es importantísimo, porque es verdad que muchas veces los accionistas, los empleados y la sociedad tienen intereses muy alineados, pero también es verdad que muchas veces no lo son, y tenemos que encontrar maneras justas de dirimir esas diferencias y de ponernos todos, como quien dice, en la misma página. Entonces, ese gobierno corporativo, pues, ¿verdad? Es el que nos ayuda o ayuda a la empresa a definir su misión, su visión, sus metas, sus estrategias. Misión y visión, algo un tanto etéreo y un poco difícil de agarrar. Metas y estrategias, algo muy, muy concreto. Y este sistema se basa en qué? Bueno, en los valores que la misma empresa dice que vive. Hay, por ejemplo, aquí muchas empresas que usted llega y de una vez ve la palabra integridad entre sus valores. Sin embargo, le preguntan que si la factura tiene que tener comprobante fiscal. Entonces, hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y la ética lo que nos lleva es como llevar ese comportamiento a ese deber ser. Este gobierno corporativo interesado en aglutinar en torno a él más grupos sociales y de una manera en el que todos podamos ver en la misma dirección, se nutre profundamente de la transparencia. Siempre las empresas que son públicas, y cuando digo públicas no estoy aquí hablando de empresas que pertenecen al sector público, sino empresas que son públicamente transadas en bolsas de valores, esas empresas deben mostrar sus estados financieros para que cualquier persona pueda entender y saber la salud financiera de la empresa. Sin embargo, ese estándar hace rato que quedó chiquito. Ahora las empresas producen memorias anuales muy, muy detalladas que incluyen no solamente sus números y sus finanzas, sino también cómo su trabajo afecta positivo o negativamente al ambiente, sus relaciones con la parte laboral. O sea, realmente los niveles de transparencia que implica el nuevo gobierno corporativo es mucho más demandante que el anterior. Yo pongo esta grafiquita aquí porque si nosotros queremos, o sea, la empresa ética
busca establecer confianza y busca garantizar el bien común con su participación económica. Pero para hacer eso tiene que hacer 4 cosas. Respetar las reglas del mercado, respetar las exigencias de veracidad, transparencia y asimetría de comprensión. O sea, no es solamente que yo divulgue mis números, es que yo me asegure, o mi número en todos los sentidos, ¿verdad? Es que yo me asegure que tú los entendiste. La integridad de la remuneración, y alguien me dice, bueno, ¿y qué es eso? Ok, si a mí me está pagando un banco o por ejemplo, usted se toma con muchísima gente que le andan vendiendo en la calle espacios en las diferentes funerarias y camposantos, ¿verdad? Cementerios. Esa gente le está hablando a usted del el descanso y no dejarle ese problema a sus familiares, etcétera. Pero no le está diciendo a usted que él se gana una comisión o ella se gana una comisión por cada lote que vende. Entonces, si esa persona me dice, mira, yo claro que yo me gano de esto, yo vivo de esto, pero a ti te conviene, es mucho más honesta la transacción y el intercambio de información. Pero eso todavía en nuestro país es un poquito como difícil de que pase. Y finalmente está la preocupación por la duración. O sea, yo no estoy buscando una relación contigo de un momento para venderte una cosa ahora, sino yo estoy buscando una relación que se repita en el tiempo y que genere una relación entre el cliente y la empresa de largo plazo. Y eso se garantiza desde la transparencia. Hacia adentro hay códigos de conductas y acuerdos deontológicos que también hacen que los empleados entiendan estas normas y las absorban y las cumplan. ¿Cómo estamos de tiempo, Leonardo? Todavía nos quedan unos 10 minutos. Perfecto, gracias. Pues yo voy a terminar justo a tiempo. Vi 10:40 y me confundí un poco. Gestión de empresa. La parte de gobierno de la empresa tiene que ver con cómo se maneja la empresa, con sus dueños, con sus accionistas y con la sociedad. Ese gobierno corporativo. Ahora, hacia adentro con su empleomanía es lo que nosotros llamamos gestión de la empresa. Es cómo yo gestiono, cómo yo administro, cómo yo logro que la empresa, que es este grupo grande normalmente de miles de personas, actúe como un solo cuerpo. Eso se llama gestión de la empresa y generalmente busca no solamente la competitividad, o sea, generar eso de la manera más eficiente posible y la productividad, generar eso a su mayor capacidad, sino también busca su sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Queriendo decir, le pongo otro ejemplo. Ustedes son muy jóvenes para acordarse de esto, pero cuando nosotros hace tiempo íbamos hacia el este, teníamos que pasar y entrar, no estaba construida ninguna de estas carreteras nuevas, teníamos que entrar por los diferentes pueblos para manejar hacia el este. Cuando uno entraba por San Pedro de Macorís, el hedor era insoportable, porque las empresas que estaban ahí echaban las sobras, sus desperdicios al río. En el día de hoy, ninguna de esas empresas lo hace, porque entiende ya que el recurso agua es un recurso limitado y más en una isla. Y por lo tanto, han buscado formas alternas de disponer de esos desperdicios. Sigo para adelante. Entonces, esa gestión ética de la empresa tiene un modelo de decisión que llamamos multicriterio. Sí, y lo ven ahí en el círculo azul, el modelo económico, o sea, el deseo de generar beneficio económico es un factor, pero igualmente está el factor ecológico y el factor social. Y ahí yo le hablo un poco de qué pasa si se dan dos de estos elementos. O sea, si yo estoy siendo ecológicamente responsable y económicamente productivo, yo soy viable, yo puedo vivir. Si soy ecológicamente y socialmente, yo soy soportable. ¿Qué quiero decir con soportable?
Bueno, que yo hago bien social, aunque no soy sostenible porque económicamente estoy quebrado. Si yo soy social y económicamente sostenible, hablamos de que yo soy equitativo, que soy justo, pero no soy sostenible porque tengo que contar con la sostenibilidad del planeta para yo poder seguir existiendo. Entonces, en el día de hoy, la gestión empresarial tiene que ser ecológica, social y económica. Y eso es cada vez más importante que lo entendamos. Entonces, eso nos lleva a que cada vez más en estos tres ambientes tenemos autorregulación y comunicación de esa autorregulación a lo interno y a lo externo. Y eso me habla de una transparencia en esa gestión. Eso me lleva a unos procesos correctos que yo también publicito y hago de conocimiento público. Y eso me da los resultados que yo busco y que también transparento. Fíjense cómo ese eje de la transparencia está prácticamente actualmente en todo el proceso empresarial. Yo me da mucha risa. Yo no sé ustedes, a veces cuando uno va en la carretera o en la calle, ve un camión o ve una guagua que dice, si yo manejo bien o si yo no manejo bien, llame a tal número. Yo a veces he llamado y a veces he tenido una respuesta muy satisfactoria y otra vez he tenido una respuesta que asusta. Pero en nuestro país, dado el nivel de accidentes de tránsito, dado el nivel de mortalidad de dichos accidentes, señores, nosotros enterramos entre 5 y 6 mil personas cada año, lo que hizo el COVID, pero cada año por accidente de tránsito. Y las empresas que manejan camiones, que manejan carros de público, porque yo no estoy hablando de empresas nada más compañía SAS, sino empresas como instituciones, ¿verdad?, de valor económico. No se hacen, o sea, no toman ninguna conciencia acerca de su propia responsabilidad en cuanto a la seguridad física y de vida de los pasajeros que la utilizan. Eso, ustedes van a ver que en los próximos 3, 4, 5 años tiene que cambiar, porque el mundo va en otra dirección. De igual manera, esta gestión también es participativa. Anteriormente los jefes tomaban las decisiones. En la empresa de hoy, la gestión es más bien comunal. O sea, no solamente los dirigentes aportan e influyen en esas decisiones, sino todo el mundo. Y eso tiene una serie de beneficios. Acelera la decisión, baja la estructura de niveles jerárquicos, con lo cual abarata un poco la producción, mantiene a la empleomanía que se siente mucho más incluida en los resultados, la mantiene muy motivada, incrementa los beneficios, o sea, tiene una gran cantidad de beneficios esta gestión participativa. El otro tema es la integración sociolaboral. Para mí, uno de los programas más lindos en nuestro país de esto lo hizo hace unos años la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en la que ellas contrataron a un equipo de personas sordas para que los ayudaran a crear las condiciones para ellos poder emplear a sordos de manera justa y que estas personas puedan contribuir de la mejor manera. Entonces, esa inclusión sociolaboral es otra de las características de este nuevo sistema de gestión. Yo nada más no estoy buscando un empleado, o yo no estoy buscando un empleado capaz, o yo no estoy buscando el empleado que mejor está capacitado para hacer tal o cual función. En la empresa actual, yo estoy buscando que todos los sectores de la sociedad sean incluidos en la fuerza laboral y que tengan la capacidad para desempeñar sus funciones. Es una mirada muy distinta. De igual manera, todas las empresas públicas y privadas ya en nuestro país se ve mucho, han desarrollado equipos de voluntariado a lo interno de esas empresas. ¿Por qué? Bueno, porque las personas ya no nada más están interesadas
en ganar un sueldo. Ellos también quieren que su empresa participe en la dinámica social de manera constructiva. Y entonces estos voluntariados son una manera en que el personal y los grupos de interés de esa empresa pueden integrarse a la dinámica de contribución social. Ahí le pongo un pequeño detalle de los diferentes beneficios del voluntariado corporativo. Finalmente, vamos a hablar 3 minutos de los clientes. Yo no sé mucho, pero yo creo que ese es el Bad Bunny que estaba cantando este fin de semana aquí. Perdonen la foto, yo nada más lo estoy poniendo, más bien como un ejemplo. De un lado, ustedes tienen los diamantes, famosos diamantes de sangre, que en Ruanda y en parte de África eran niños utilizados para escarbar estas minas y muchos de esos niños morían en los procesos. Y esos niños generaban las joyas que luego un artista, cualquiera que fuera su nombre, exhibía. ¿Qué dice de ese artista el que se ponga esas joyas? Ahí le pongo otro ejemplo con el plástico y miren cómo este plástico desemboca en esa ballena y la mata. Y también en el petróleo y cómo desemboca en estos pelícanos bañados en petróleo. Entonces la empresa, ¿verdad? Ética tiene primero una responsabilidad desde el punto de vista de gobierno para relacionarse con la sociedad y con sus dueños. Desde el punto de vista de gestión para relacionarse con sus empleados, pero tiene responsabilidades tanto con sus proveedores como con sus clientes de llevarlos a ellos a niveles éticos más altos. Y en ese sentido existe esa responsabilidad extendida en la cadena de suministro. O sea, no es suficiente disponer de los desechos de la empresa per se, sino estar pendiente de los desechos que se generan a través de la empresa y que tal vez es el consumidor último el que lo tira a la calle o lo tira a la basura. Esta idea de clasifica, repara, reusa y recicla, que es en sí mismo esta idea del reciclado, en nuestro país no ha podido calar, pero desde 1990 en el mundo entero hay un esfuerzo concertado por reducir el desecho humano. Yo creo que ustedes sí estaban aquí cuando antes de la pandemia el río Sama nos trajo una ola de plástico que duramos como 3 semanas en limpiarla. Los desechos que nosotros producimos como sociedad también tenemos ¿verdad? Que asumir la responsabilidad, tanto desde el empresariado, pero también desde nosotros las personas. El otro concepto para ayudarnos a mover ¿verdad? El comportamiento ético de las personas en la dirección correcta es lo que llamamos la trazabilidad. O sea, es esa capacidad de productores, industriales, comerciantes y poderes públicos de seguir el rastro de un determinado bien a lo largo de toda su vida. Y de nuevo, esta es la segunda indiscreción que voy a decir. Nuestro país hace unos meses recibió una visita de autoridades norteamericanas preocupadas por las condiciones de los empleados cañeros en los distintos ingenios en República Dominicana. La industria se ha hecho un poquito como de la vista gorda, pero cada vez más nuestro azúcar va a ser más difícil de vender, porque independientemente de lo que pensemos nosotros, para el mundo las condiciones en las que viven los empleados del azúcar en el país son infrahumanas, no son de humanos. Y yo puedo hablar todo lo que ustedes quieran sobre eso, pero estamos hablando ahora de la trazabilidad. Hay 3 tipos de trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad hacia arriba. Yo tengo que estar seguro de que todo lo que yo adquiera es ético. La trazabilidad interna o de proceso, que es que no sea en las manos mías, en las manos de mi empresa, que eso se convierta en un bien tóxico o que sirva para la explotación humana. Y la trazabilidad descendente, estar seguro de que mis clientes lo utilicen de la manera adecuada. La trazabilidad tiene una serie de beneficios, particularmente el respaldar el origen
y por ahí hay una cuota, una prima económica. En Santo Domingo tenemos, para orgullo nuestro, 2 productos que son altamente buscados en el mundo. El cacao dominicano y el banano o el guineo dominicano son productos que se producen con altos niveles de respeto por el ambiente y altos niveles de respeto por la mano de obra que los cultiva. Y eso permite que nuestros productos se coloquen en Europa a precios mucho mejores que productos similares producidos en África o en Asia, pero sin la misma trazabilidad. El obstáculo principal es que generalmente es muy difícil de determinar la verdad o no de esto. Generalmente los compradores hacen auditorías y esas auditorías pues ayudan, pero lo que de verdad hace la diferencia es la voluntad de la corporación, de la empresa, de hacer las cosas bien. Finalmente, está todo lo que llamamos diseño inclusivo. En nuestro país esto es un poco menos importante porque nosotros no tenemos una gran industria manufacturera. Nosotros somos personas de servicio y de comercio y no hay nada malo con eso. Aquí hay industria manufacturera particularmente en zonas francas, pero esa industria lo que hacen es que traen procesos de fuera, entrenan mano de obra local y la utilizan. En los países donde se diseñan cosas, cada vez más se diseñan cosas no para esa idea del estándar, sino para que cualquier persona la pueda usar. Independientemente de la discapacidad que decimos nosotros, o en el mundo ya se dice esa capacidad alterna que tengan envejecientes o poblaciones con capacidades alternas. Ese diseño inclusivo es súper importante porque permite, hace mucho más atractivo el producto. Para eso, diseño, tenemos una serie de mandamientos ahí, ese uso justo, la flexibilidad del uso, debe ser simple e intuitivo. Fíjense cómo hace años que los teléfonos celulares ya no vienen con ningún tipo de documento que te instruya cómo usarlo, porque el bien en sí mismo te va diciendo cómo hacerlo, es intuitivo. De información perceptible, uno puede fácilmente percibir la información y con un bajo esfuerzo físico. Finalmente, el último gol de una empresa ética tiene que ver con participar, con colaborar en el desarrollo económico mundial. En esa acción que antes se llamaba humanitaria, yo detesto esa palabra, y perdonen que le doy vuelta, pero es el término técnico y no me gusta. Cada día más las empresas son más conscientes de los desafíos del milenio y del desarrollo sostenible, y cada más diseñan sus procesos, sus métodos para eso. Si ustedes quieren un ejemplo, yo estoy seguro que todo el mundo aquí ha oído de la campaña del Banco BHD, por ejemplo, en pro de la mujer, de la inclusión de la mujer. Y como esa ya en nuestro país hay varias. Pero cada vez más las empresas, particularmente las multinacionales, pero también las nacionales, se asocian con las agencias de cooperación, tanto nacionales como multinacionales, como organizadas en torno a organizaciones sin fines de lucro, a fin de lograr el desarrollo económico de los países. Esta actual administración habla mucho de las alianzas público-privadas. Esas alianzas público-privadas se amarran debajo de este paraguas. Ahora bien, y me quedan este slide y otro y concluimos. ¿Cuáles son los beneficios de una empresa ética? El mayor beneficio, bueno, hay un beneficio grande que es económico. No solamente la empresa generalmente es mucho más eficiente y mucho más cuesta menos, sino también generalmente sus clientes están en capacidad de pagar un premium, un costo adicional por el producto, por el valor agregado social que ese producto entrega, ¿verdad? O sea, ellos pueden cobrar más, pero a la hora de salir a buscar los fondos con qué producir, generalmente tienen accesos a fondos
mucho más atractivos que una empresa que se niega a comportarse de una manera ética. Esto también le permite cada vez más posicionarse como el mejor de su clase. Y ustedes ven a cada rato que los diferentes, aquí la industria financiera es tan importante, ¿verdad? Los diferentes bancos pues están diciendo yo soy el mejor de mi clase de acuerdo a tal revista o a tal publicación. Es de esto que ellos están hablando. Y lo otro es que tienen acceso a los dineros de la bolsa de valores, también como a lo que le llaman una prima, un premium. ¿Por qué? Bueno, porque el inversionista que conoce, que sabe del comportamiento ético, quiere apoyar esa empresa, aunque tal vez consiga un poquito menos de rendimiento. Y eso, cuando se multiplica, realmente es significativo. Señores, muchísimas gracias y estoy a su orden. Ahí le dejo mi correo por cualquier cosa. Gracias, Fran. A ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Dice Félix, una excelente charla. Agradezco la invitación, muy buenos temas. Hay también Marta que nos ha pedido ver si es posible enviarle la presentación, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, entonces tú le dejaste ahí tu correo, si lo puedes pedir, ¿verdad? Tu correo. Claro que sí. Simplemente, ya brevemente, Fran, yo quisiera que retomaras un aspecto que yo creo que es crucial desde el punto de vista ético, y es la cuestión de cómo el problema de la deshonestidad en el mundo empresarial, pues destruye la confianza. Y cuando se destruye la confianza, pues entonces estamos rompiendo la base de todas las relaciones sociales, ¿no? Correctamente, correctísimamente. Hay Stephen Covey, es un autor norteamericano muy conocido por los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, pero su hijo, que se llama igual, escribió un libro que se llama Los negocios a la velocidad de la confianza. Y el libro trata sobre esto que tú estás diciendo. Si nosotros no tenemos confianza en el actor empresarial, cada vez le va a ser más caro a ese actor garantizar sus servicios y va a tener que cobrarnos más caro, con lo cual va a ir saliendo del mercado. Te pongo un ejemplo local. Yo no sé quién de ustedes en este momento histórico le cree a las AFP, pero yo no creo que haya nadie en este país que realmente crea que estas personas tienen ningún interés en la salud de todos. Y ellos están realmente cada vez en una posición más débil para poder salvar su propia vida económica. ¿Por qué? Bueno, porque ya nadie confía en ellos. Pero igual pasa con los bancos, igual pasa con los... O sea, la confianza está en la base de toda transacción de intercambio humano. Y ahí le digo una cosa. El intercambio es una de las actividades que ha caracterizado al ser humano, al ente humano, al animal humano, desde el principio de los tiempos. Nosotros vamos a seguir intercambiando con dinero, sin dinero, porque es parte de nuestro ser, de lo que nos caracteriza como seres. Sin embargo, para que eso pueda pasar, la confianza es indispensable. Muy bien, gracias, Fran, por habernos acompañado, ¿no?, en este encuentro virtual del día de hoy, igual que a todos los que han estado conectados. Y bueno, pues nada, solo nos queda invitarles a nuestro próximo encuentro virtual, que será el 17 de noviembre, que por cierto es el Día Mundial de la Filosofía, ¿no? Y tendremos entonces una presentación con respecto a ese tema, ¿no? Así que gracias de nuevo, Fran, por tus ideas, y a ustedes, pues hasta nuestro próximo encuentro. Pásenla bien. Feliz resto del día. Bye bye. Gracias.